Sí. Todo esto se va para, todo eso se va para México. Todo eso se va para allá. Bueno. Señor, aquí está nuestro hermano Regino, el cual te dijo sí a ese llamado que tú le diste en esta noche para proclamar tu palabra. Él aquí está, Señor, que Él sea un instrumento tuyo. Ponle en su mente y en su corazón y en su boca el mensaje y las palabras que va a dar a tu pueblo. Este pueblo que está sediento de ti, de oír esa palabra de aliento, de esperanza, que solo tú puedes enviarnos a través de Él. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? ¡Bendecido! Ándale, mira. Yo pensé que están dormidos, pero no. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente, después de un tiempecito. Y cuando estaba queriendo preparar el tema para traer para acá, para con ustedes, es una de las pocas veces que tengo muchas dificultades. Y tengo muchas dificultades porque yo ponía un tema en mi mente y lo empezaba a desarrollar y de repente como que no me sonaba. Y yo le decía al Señor, pues, ¿qué quieres que diga? ¿Ah? Porque no me dejas hacer nada. Y bueno, tenía algo, una campanita haciéndome clic en todo momento en mí, dentro, que yo no le hacía caso, y al final me puse a pensar en esa campanita que me estaba sonando mucho en la mente. Y dije, bueno, pues de eso vamos a hablar. Y me lo corroboró el Señor con algunas cosas que han estado pasando. Y precisamente de lo que vamos a hablar es sobre la fuerza del enemigo. Amén. Porque estamos en el mes de febrero y en este mes, al final del mes, aquí se celebra algo que no debemos celebrar nosotros los cristianos. ¿Qué es? Halloween. ¿Qué es? Halloween. Nosotros los cristianos no debemos celebrar Halloween. Aunque nosotros decimos, no, pero que son dulcecitos y se divierten los niños. Pero precisamente en ese mismo día es cuando se conmemora o se celebra el año satánico. Allí comienza. Y se hacen muchas cosas, ¿verdad?, que ocultas. Entonces, nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que celebrar a Cristo. Y en esta iglesia celebra, pero ¿celebran qué? Todos los santos. ¿Verdad? Oración, oración y oración. Entonces, el Señor me decía, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo el enemigo está obrando ahorita en nuestras familias y en el mundo. Y el tema, yo lo he puesto el título, hay autoridad en nosotros. ¿Cómo se llama el tema? Hay autoridad en nosotros. Y es que sí hay autoridad en nosotros. Hay autoridad en cada uno de nosotros. ¿Somos bautizados, sí o no? Levante la mano. ¿Todos somos bautizados? Somos bautizados y se derramó el Espíritu Santo en nosotros. Y al ser bautizados somos hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios. Hay autoridad de nosotros, hay autoridad de nosotros. Imagínense, usted entra a la fábrica allí donde trabaja y el patrón está en la oficina, pero de repente entra el hijo del patrón y usted le tiene la misma autoridad que tiene el papá, ¿cierto o no? Es lo mismo con nosotros, tenemos la misma autoridad porque Dios nos la delega. Dice su palabra ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice, y yo les doy poder para que pisoteen alacranes y serpientes. O sea, yo les doy poder para que pisoteen al demonio, para que lo venzan, para que él ya no les puede hacer nada. Y dijo Jesucristo, no le tengan miedo, yo ya lo vencí, dice Jesucristo. Y es que el demonio se está metiendo fuertemente ahorita. Mire, hace unas semanas estaba compartiendo yo con el hermano, no sé si es diácono, el que a veces lee aquí en la mañana a las 8. Estaba compartiendo con él que hace unas semanas en el estado de Oklahoma llevaron una estatua de Satanás grandísima. Y hicieron un parade, ¿cómo se llama? Un desfile. Hicieron un desfile
y lo llevaron a Satanás, alegres, y iban alegres y contentos, y lo iban a poner ahí en el Capitolio, porque ahí en el Capitolio de esa ciudad estaban los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Entonces dijeron, pues ahí lo vamos a poner a un lado. Y estaba grandote, lo llevaban en un carro, y celebrando y todo. Hubo mucho pleito, cristianos ahí alegando con ellos y ellos alegando con los cristianos, y de repente un satánico le dijo a un cristiano: ustedes los cristianos están llevando las almas al infierno. Así le dijo. Y yo de repente dije, qué ironía, ¿verdad? El satánico le está diciendo al cristiano, te estás llevando las almas al infierno. Pero ya pensando bien dije, pues es que sí vemos muchos que no caminamos bien. Es que vemos muchos que venimos a la iglesia, comulgamos y venimos a los grupos de oraciones, pero allá afuera nos comportamos igual o peor que los que no vienen a misa. Entonces esas palabras del satánico tenían cierta razón. No para todo el mundo, pero para algunas personas sí. Porque el mal testimonio que damos nosotros, en lugar de acercar gente a la iglesia, la alejamos. Cuando damos un mal testimonio allá afuera, yo conozco personas que sus propios hijos le dicen a veces: ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Para estar como tú? Mejor no voy. Y le echan en cara y le echan tantas cosas porque el testimonio. Yo tenía un compañero que toca en un grupo católico, y ese compañero se comportaba igual o peor que los que no van a la iglesia. En una ocasión lo confronté y le dije: mira, mi hermano, píntate una raya aquí, eres de allá o eres de acá. ¿Qué testimonio estás dando? Fíjate cómo te comportas, cómo eres. Y me dijo bien sincero, dice: cuando yo voy y le toco a Dios, le canto a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente. Pero cuando estoy con mis amigos me comporto como ellos. Le dije: pues deberías de saber de qué lado estás, porque a Dios no le gusta la hipocresía. Y en lugar de estar acercando a tus compañeros de trabajo a Dios, los estás alejando. Eres piedra de tropiezo. Entonces las palabras de ese satánico tienen algo de razón, que muchos de nosotros no damos el paso a portarnos como Cristo quiere. Un muchacho me estaba compartiendo el otro día. Está casado, tiene un hijo de casi 2 años. Y en una ocasión, hace como unos 3, 4 meses, llevó a su hijo con su suegra a visitarla, y llevaron a su hijo. Y estaba él compartiendo con su suegro. Y de repente miró a su suegra, que le empezó a poner al hijo una cadenita y un brazalete. Y a él le hizo bien eso, pero se acercó y miró que la cadenita tenía el ojo de pescado y también el brazalete. Y para pronto me dijo, yo le dije: ¿sabe qué? Quítele eso a mi hijo. Quítele eso a mi hijo. Yo no creo en esas cosas, quíteselo. Y la suegra terca, y que le decía: mira, pero es para que lo proteja. Esto lo va a proteger contra el mal de ojo y contra estas cosas. ¿Y qué le dijo? Yo no creo en esas cosas. Si hay alguien que protege a mi hijo, es Dios. Amén. Pero yo me pregunto, él defendió a su hijo, él le quitó a su hijo eso, se lo quitaron. Su suegro dice que se hizo de su lado de él y que le dijo a su esposa: no le estés poniendo cosas tú al niño si él no quiere. Pero me pregunto yo, eso pasó y él estaba allí, pero a veces llevan a su hijo a dormir allá y él no está presente. ¿Usted cree que esa señora no se los pone a escondidas? Entonces, a escondidas y bajita la mano, está metiéndole espíritus malos a ese niño. Bajita mano está metiendo ahí su cuchara, y eso va a tener consecuencias graves después, a pesar del pleito con el hijo. Porque si este muchacho no se pone las pilas a orar y a dar buen testimonio de Dios, la guerra la va a perder, porque allá le están haciendo el pleito grande. Acabo de venir de México y allá también compartí con una señora, y la señora me platicaba bien llena de fe de Dios, y me decía: no, yo creo mucho en Dios. Y está enferma de un pie y tiene diabetes y casi le ha pegado gangrena y tiene problemas graves familiares y todo eso. Y dice: pero yo creo en Dios y Dios me va a ayudar y esto. Y me había llamado para ir a hacer oración. Hicimos oración en su casa.
Pero cuando estaba platicando le miro igual, de la misma forma. Traía sus cadenas y sus amuletos puestos. Y yo digo, es que qué fácil es que nosotros creamos, que creemos en Dios, pero que estamos rindiéndonos ante dioses falsos, ante otros dioses. Estamos dejando al Dios verdadero para un lado. Dice la palabra de Dios, ¿está en su Biblia? ¿Sí o no? Sí. A ver, levanta el dedo gordo del pie derecho el que la traiga. Que como que unos dijeron sí y otros como que se apachurraron. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. El que la encuentre primero le damos un chicle que nos vamos a encontrar en el suelo ahorita. Efesios 6. 6. ¿Vale? 6. Efesios 6 capítulo 12. Cuando la tengan me dicen amén. 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 ¿Quieren leerla? Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, no nos estamos enfrentando a seres humanos, sino a fuerzas sobrenaturales, a potestades, ¿verdad? A demonios, a espíritus inmundos, al mismo Satanás. Y parece que estamos con los ojos cerrados y no miramos toda esta gente que cree. Yo recuerdo que en una ocasión en una iglesia que yo estaba yendo hace como 19 años, llegaron y de repente me dijo una señora, mira, ¿ves aquel chaparrito, aquel señor medio gordito? Le digo, sí, dice, es brujo. Y está viniendo para ver cómo haces las oraciones y cómo haces eso. Y a mí me dio risa porque dije, bueno, bendito sea Dios, está viniendo a la iglesia a aprender. Pero cómo está él yendo a la iglesia queriendo aprender cómo hacer oración y él va y lo hace con los espíritus malos, para el mal. Entonces dice, ¿cómo estamos de mal de la cabeza? ¿Cómo estamos de mal de la cabeza? Estamos dormidos. El diablo, dice la palabra de Dios, que estamos luchando contra fuerzas que no miramos. Y muchas veces los problemas que tenemos familiares con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, no son ellos, sino son las fuerzas que lo están arrastrando. Es el enemigo el que está actuando. Es el enemigo el que está llevándoselos de corbata. Me compartió una señora hace poco, me decía, mi esposo anda con otras mujeres y yo estoy luchando. Dice, y es que él pues es de los dos, con hombres y con mujeres anda. Y estaba compartiendo y después le detuve y dije, espérame, eso de que es de los dos, eso no existe. Eso no existe, eso es una mentira del diablo. El hombre anda, es para la mujer y la mujer para el hombre. Y si un hombre le empieza a gustar los hombres, es porque la pornografía la tiene bien metida. Empieza con la pornografía y de allí quiere más y quiere más y quiere más. Llega al punto donde dice, ay, pues también le voy a calar con un hombre y a ver qué pasa. Y ya, ahí se fueron. Pero eso no existe, no es una condición. Esa es una enfermedad que se mete a través de la pornografía. Y en nuestros hogares, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestros hogares el esposo o los hijos o alguien que no puede dejar un vicio? Que no pueden dejar un vicio. ¿Cuántos matrimonios que viene una persona a orar por su esposo, su esposa, y no sucede nada? Y no sucede, y por más que le estás pidiendo, no sucede. Porque hay algo por allí. Quizás tú, quizás un familiar tuyo, quizás alguien ha usado la ouija, ha ido con los de las cartas, ha ido que les hagan las limpias con esos ramazos que les dan. ¿Verdad? Yo les digo, si van, allá te cobran $100, yo te cobro 20, ven. Le corto una rama a mi árbol y ahí nos ponemos.
Pero por eso no se sucede, por eso Dios no puede obrar. Porque las ataduras están fuertes. Hay demonios, recuerda esa cita bíblica donde le llevan un endemoniado a Jesucristo y le dicen, tus apóstoles no han podido sacarlo. ¿Recuerdan esa? No han podido sacarlo, y dijo Jesús, es que ese demonio no sale nomás por nomás. Ese se requiere más. Se requiere ayuno, oración, entrega. Se requiere mucha oración y mucho ayuno, y bien entregado, bien confesadito y todo, para que puedan salir, porque si no, no lo sacas. Y demonios que se meten en nuestra familia, en nuestros hijos, que los van acarreando hacia el sexo desenfrenado, los van acarreando nuestros hijos hacia el alcohol, la droga, a todo lo que el mundo se está moviendo ahorita. Y nosotros luchamos, pero es difícil cuando nosotros no vivemos el Evangelio. Cuando yo oro por mis hijos, yo me pongo a pensar, cuando yo oro por mis hijos y quiero que mis hijos se enderecen el camino y quiero que mi esposa se acerque a Dios y oro, pero si yo no doy buen testimonio, si no vivo lo que la palabra de Dios quiere, entonces esa oración queda en vano, esa oración queda en aire. El demonio se empieza a burlar de mí y llega muy sutilmente. Yo recuerdo cuando yo tomaba y le decía a mi esposa, ¿para qué dejo de tomar si no le hago mal a nadie? Yo me borracho en la casa y tranquilo y a nadie le hago nada, no ando peleando, no ando haciendo esto. Pero no se da uno cuenta que el tiempo de la familia se lo está robando uno. Que no hay tiempo para los hijos, que no hay tiempo para la esposa, que no hay tiempo para... El diablo se viste de luz, dice la palabra de Dios. ¿Ha leído eso? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice, el diablo se viste de ángel de luz. Y como él se viste de ángel de luz, pues nosotros creemos que es bueno. No, pues tienen que vivir la vida. Nuestros hijos tienen que vivir la vida, tienen que vivir eso, y suéltale poquito la rienda. Y no nos damos cuenta que es el demonio el que se está metiendo. Cuando hay pleitos entre la pareja, ¿cuántas de las veces empieza uno a pelear con la esposa o el esposo y de repente se explota de más porque ninguno de nosotros nos detenemos? Yo recuerdo que mi esposa me tiraba un cazuelazo y yo le agarraba el bate y se lo aventaba para atrás, a ver si le pega a ella, ¿verdad? Y no se dejaba uno, la quiere uno herir, se quiere uno herir más y más y más, y el demonio riéndose de uno. Y más en este mes que estamos, créame usted que fuerzas que no miramos en el ambiente, en el aire, están revoloteando y mirando a ver en qué familia caer, en qué persona postrarse, a quién hacer caer. En este mes yo le aseguro que varios de nosotros vamos a tener pruebas grandes, problemas, dificultades, que quizás vamos a decir, pero ¿cómo me salió este problemita? ¿Cómo será esto? Porque el demonio no duerme. Dice la palabra de Dios, dice San Pedro, dice, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:7. A quien devorar anda buscando. Y nosotros tenemos que despertar, hermanos. Usted acuérdese, ¿qué problema tiene en su familia? ¿Qué problema tiene en sus hijos, en su esposo, en su esposa? ¿Qué problema grande hay en su casa? ¿Hay alguien que ha usado la ouija? ¿Hay alguien que ha movido las cartas? ¿Hay alguien que le han hecho limpias? ¿Hay alguien que ha buscado eso? A través de eso ha caído una maldición, a través de eso ha caído una fuerza del diablo que está difícil y que está destruyendo poco a poco. Y a través de las generaciones va cambiando. Va cambiando. Comienza, por decir así, con el sexo desenfrenado por allá, y por acá, por este lado, en unas generaciones más adelante ya es el alcoholismo, o ya es la drogadicción, o ya es otra cosa, o ya es destruyendo el matrimonio. Usted sabe y yo sé que el demonio quiere destruir todo matrimonio que haya. Y por eso lo primero que comienza a hacer es que en el matrimonio se sienta como que ya no hay amor. Está la pareja junta, y está junta porque pues así lo decidió Dios.
o por los hijos, sigue la pregunta, pero ya es como que se siente que hay frialdad. Y eso es lo que el demonio va haciendo en cada uno de nosotros. Va enfriando, va calculando, va dando pasos. Dijo mismo Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 10. Dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero él enseguida dijo, pero yo he venido ¿a qué? A dar vida, y vida en abundancia. No debemos tener miedo de esas cosas, pero debemos estar conscientes de que si el enemigo se ha metido en nuestra familia, de que si alguien de nosotros está pasando grandes cosas, grandes dificultades, o alguien de nuestra familia, nosotros tenemos autoridad en Cristo para romper esa cadena. Nosotros tenemos autoridad porque somos hijos de Dios y Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice, porque es más poderoso aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Es más poderoso Cristo que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tú eres bautizado, tú tienes el Espíritu de Cristo. Cristo mora dentro de ti. Y Él dijo, te doy autoridad para que venzas, pisotees toda serpiente sin sufrir ningún daño, dice la palabra de Dios. Sin sufrir ningún daño. No tenemos que temerle al diablo. Tenemos que darle a conocer que Él tiene que temernos a nosotros. Porque si nosotros tenemos a Cristo, ¿quién con nosotros? Dice Pablo. ¿Quién contra nosotros? Si nosotros vivemos el Evangelio, si vivemos como Cristo quiere, nada puede hacer con nosotros. Hace muchos años me llegaron unos santeros a mí y me empezaron a traer regalitos y me trajeron hasta velas, pero no me las daban a mí, se las daban a una persona que estaba por allá en una iglesia que pertenecía en aquella de hace 19 años, y llegaba esa persona y me decía, mira, te trajeron esta velita y dijeron que te la tienes que prender ahorita porque si no te ve mal. Dice yo, bueno, pues ya, ahorita la voy a prender, ¿verdad? Y luego me llevaban fetiches y me llevaban cositas y que tenía que usarlo porque si no me iba a ver mal. Y yo le preguntaba, ¿y quién te lo está dando? ¿Quién? Oh, ya se fue. Pero era un señor, pero era una señora, pero era un muchacho. Y yo le decía, mira, para la otra vez no recojas nada. Mejor mándamelos a mí, dile que vengan y me lo den personal para darle las gracias. Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y ya después, ya no me mandaron nada, porque yo creo que ella les dijo eso y ya, pues ya no me dieron nada. Pero todo lo que me daban, yo lo llevaba ante la presencia de Dios. Y créame que hacía oración allí, hacía ayunos, hacía oración y se las dejaba al Señor y ahí se las prendía para el Señor. Dice, aquí quedan contigo, Señor, mira, ahí están. Muchos fetiches los quemaba en mi casa, lo que mandaban. Y en una ocasión esos mismos al final se dieron por vencidos y fueron y me dijeron que mi ministerio se iba a romper, que mi ministerio se iba a quebrar, que no iba a existir para nada. Y yo le dije, recuerdo esas palabras que le dije, mira mi hermano, le dije, si el ministerio que yo estoy ejerciendo es de Dios, tú no lo puedes romper. Pero si no es de Dios, sí se va a romper. Así es que yo confío que si es de Dios, continuará, y si no, no. Para eso hace 19 años y el ministerio todavía sigue. Amén. Porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo siempre va a querer destruirte. Y yo le decía a mi esposa y le decía a aquellas personas, mira, yo no me quita ni el sueño. Y no me quita ni el sueño porque si yo intento caminar en la gracia de Dios, si intento hacer lo que Dios quiere durante mi día cotidiano, no tengo por qué tener ningún miedo. Porque si hago lo que Dios quiere, Dios está de mi lado. Cuento con el favor de Dios, cuento con el poder de Dios. Y Él viene a mi auxilio al instante. Y nada, no habrá ni un hechizo que podrá hacerme nada. Y no habrá ni un hechizo que podrá hacerle a nadie de ustedes ni a tu familia si tú caminas en la gracia de Dios. Si tú comienzas a hacer lo que Dios quiere durante tu día. Entonces vas a mirar que se abren puertas y se cierran otras, pero todo es para tu bien. Todo es para tu bien.
Tenemos que ir preparándonos, limpiándonos, porque ahí viene ese día tan esperado aquí en Estados Unidos de Halloween, en el cual se arrastra a nuestros hijos, a nuestros nietos, pensando que todo está bien. El otro día le dije a un joven que habla mucho de Dios y que se quiere acercar a Dios, y de repente me enseñó una foto de su hija con el disfraz de Drácula. Y le dije, oye, pues por un lado me hablas de Dios y por el otro me enseñas al Drácula. ¿Cuál es tu Dios? ¿De qué Dios estás hablando? Dios nunca ha doblado las leyes. Y Dios siempre ha dicho lo que es recto es recto y lo que está mal está mal. Y yo hoy te invito a que comiences a mirar cómo está tu familia. ¿Qué es el más mal que está en tu familia? En tus papás, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. ¿Qué es el mal que los está arrastrando a ellos? ¿Cuál es la corriente del mundo? ¿Cuál es la corriente del espíritu que los está arrastrando a ellos? Y te invito a que traigas eso a tu mente para que ahorita que hagamos oración, tú mismo junto conmigo oremos para romper todos esos demonios, para romper todas esas cadenas. No hace mucho una jovencita allá en un congreso en México, estábamos y esta jovencita la acercaron. Estaba orando y la acercaron por allí, toda la gente se acercó y ella estaba a un ladito y comenzó a convulsionarse la jovencita, flaquita, bien flaquita y chaparrita, y convulsionarse. Y empezaron unas hermanas a orar por ella y más se convulsionaron. Entonces yo les hice la seña, llévense al Santísimo. Pero no hallaba cómo, entonces yo fui y la canché. Y al cancharla yo me di cuenta que era un demonio tremendo que traía ella, porque no la podía yo. Al instante que la levanté, la sentí como que era un peso más de lo que yo podía. Y recuerdo que empecé a ladearme así, y ellas me miraban que me ladeaba, y comencé a caminar así. Y eran unas escaleras así, y así ladeadas para subir al Santísimo. Y empiezo a querer subir el primer escalón, y créame que eran chorros de sudor que traía yo. Y no podía levantarme yo para nada. Y de repente me mira un señor que no podía, y va y me ayuda, y la agarra el Señor de los pies, y yo ya la agarré de los brazos de atrás, y los dos subimos. Y en cuanto la dejé al Santísimo, créame que yo no tenía nada de aire para respirar, nada. Me tiré al suelo y comencé yo ahí a querer agarrar aire poquito, yo muerto en vida yo totalmente. Y miraba yo a la jovencita así, flaquita, chaparrita. Y yo decía, pues que no traerá piedras allí dentro de ella, ¿verdad? A mí yo le echaba a un demonio y son piedras. Mire, terminé y allí me quedé agarrando aire yo. Empezamos a orar por ella y comenzó a revelarse grandemente, con voces, con aullidos, con otros idiomas. Y recuerdo que llegó el sacerdote, y como quiera llegaba corriendo el sacerdote y le ponía agua bendita y oraba por ella y corría para atrás de nuevo. Y ahí no la dejaba entorada nomás. Y la agarraban las señoras porque bien revelada. Y de repente entraba el padre otra vez y ahí le echaba agua bendita, me decía, te la encargo, y arrancaba porque estaba confesando. Y en una de esas se queda calladita y dijeron las hermanas, ya estuvo. Se quedó calladita. Y yo me le quedé observando, porque antes de eso a mí me había provocado mucho. Y al sacerdote también. Pero a mí me empezó a provocar cuando me le acerco al oído y le empiezo a decir el nombre de la muchacha. Y le empiezo a hablar por su nombre y le digo, sé que me oyes. Y quiero decirte que Dios está contigo. Y este demonio va a salir ahorita. Entonces comenzó a mirarme y me empezó a decir cosas. Y a provocarme de todo tipo.
y al sacerdote también, pero en ese momento que se quedó en silencio, dijeron, ya estuvo, y la muchacha abrió los ojos, empezó a mirar al Santísimo, como con una dulzura, con un amor inmenso, bien profundo. Y a mí se me hacía falso, porque de repente yo decía como que no encaja esto. Y en cuanto se empieza a acercar y que miró que ya estaba al alcance, le tiró el agarrón y lo quiso aventar al suelo. Gracias a Dios alcancé a agarrar yo la tela donde ella estaba agarrándolo y la detuve. En ese momento hasta miedo tuve yo de tentarla al Señor. Hasta miedo tuve, dije, no voy a quedar yo muerto aquí, como dice la palabra de Dios. Y tenté la tela y no la dejé que la moviera más, y ya me la quitaron a la señora y volvimos a la lucha. Duramos como unas 5 horas, el sacerdote, yo y otras 2 hermanas, hasta que por fin pudo liberarse ella. Pero es que el demonio se mete bien sutil. Ella nos contó que comenzó con las amigas haciendo un jueguito, como que jugaban a la santería y a la brujería y cositas así. Y empezaron a hacer droga poquito y así, nomás que vacilando. Y así fue como el demonio se le empezó a meter. Por eso te pregunto, ¿cuál es el problema más grande que está en tu familia? ¿Qué es lo que tus hijos están haciendo? ¿Qué es lo que a tu esposo le gusta, a tu esposa le gusta? Y que tú ves que está destruyendo un poco el matrimonio y que no está bien. Eso es obra del demonio, que poco a poco se va metiendo, como dice la palabra de Dios, y va arrancando la paz, va arrancando la armonía, va arrancando el matrimonio. Usted puede mirarlo igual que yo. Hoy en día los hijos ya no se quieren casar. No se quieren casar. Mejor se quieren juntar y vivir juntos. Y unos dicen para calarle, por si no funciona. Otros dicen por si funciona nos vamos a juntar, pero ya no se quieren casar. ¿Por qué? Porque el demonio les ha metido, no te cases. Porque si te casas por la iglesia, es con Dios. No se los dice así, pero así es la verdad. Te casas por la iglesia, es con Dios, y es mejor que estés separado de Dios. Y así viven unidos nomás. Como animalitos, le digo yo a mi hijo y a mi hija, cuando ellos no se querían casar, digo, ¿qué quieres vivir como un animalito nomás? Sin la bendición de Dios. Cuando tú te casas con el matrimonio, estás bendecido por Dios. Tu matrimonio tiene una bendición especial. Y que si tú vives el evangelio, esa bendición especial se derrama sobre ti, sobre los tuyos. Pero el demonio mete su cuchara. Pero usted y yo tenemos autoridad para arrancarle a nuestros hijos de sus manos, para arrancarle a nuestro esposo, a nuestra esposa de sus manos. Nosotros tenemos autoridad para clamarle a Dios y que arranque y tire y aleje ese demonio que está destruyendo nuestro matrimonio. Nosotros tenemos autoridad porque Cristo nos la ha dado. Dice su palabra: te doy autoridad para que venzas todo enemigo sin que sufras ningún daño. Dice su palabra, Mateo 7:7, pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Dice su palabra, Marcos 11:24, todo lo que pidas en oración, créelo que ya lo recibiste. ¿Y qué más dice? Y lo recibirás. Todo lo que me pidas en oración. El Señor no está diciendo, a ver si te lo concedo. Él dice, todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Por eso aquella mujer que clamaba a Dios por su hijo endemoniado le decía, Señor, mi hija está endemoniada. Y el Señor no le hacía caso y va y le dice, Señor, mira, necesito de ti. Y le dijo, tu fe la ha sanado, ya está sana. Solamente piensa un poquito cómo está tu matrimonio, cómo está tu pareja, cómo está tu familia.
¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está la relación de papás e hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposo y tu esposa? Y vamos a entrar en oración y vamos a romper esas cadenas de una vez por todas. Cierra tus ojos. Le voy a pedir al del coro que si viene. En una ocasión estábamos orando por lo mismo que vamos a orar ahorita, para vencer todas esas ataduras que podamos tener como familia. Y recuerdo que mi esposa estaba en la casa. Y dice que cuando estábamos orando en el mismo instante allá donde estábamos orando, los perros empezaron a ladrar fuertemente. Y eso mismo pasó el otro día que estaba llorando con esa persona que les digo allá en México. Comenzamos a orar y unos perritos que tenía ella volteaban hacia cierto lugar y ladraban como con coraje, ladraban con odio. Y es que el demonio se mete porque se mete. Y tiene uno que contrarrestarlo y tiene uno que decir: mira, yo soy hijo de Dios y tú no puedes hacer nada contra mis hijos, ni contra mi esposo, ni contra mi esposa. Solamente te pido que pongas en tu mente cuál es el problema más grande que hay en tu familia. ¿Cuál es el problema más grande que hay con tus hijos? Y vamos a romper esa cadena. Y comencemos a vivir el Evangelio. Comencemos a hacer allá afuera como Cristo quiere que hagamos. Porque mientras tú y yo caminemos en la gracia de Dios, mientras nos cuidemos y hagamos lo que Dios quiere, no habrá un enemigo que pueda vencernos. No habrá un enemigo que pueda ni siquiera con nuestros nietos ni con nuestros hijos. Porque Dios promete. Dios promete y dice la promesa en Hechos capítulo 2. Dice: la promesa es para ustedes y para sus hijos. Cierra tus ojos y vamos a ponernos en la presencia de Dios ahorita. Y te voy a pedir que traigas a tu mente, si alguien en tu familia, si tú conoces, si alguien en tu familia ha jugado con la ouija, o trae amuletos, trae fetiches, ha ido a hacerse limpias. Si alguien en tu familia ha hecho algo, y trae a tu mente también cómo andan tus hijos, tu esposo, si se rebelan mucho contra lo de Dios, si no quieren saber de Dios, si te dicen: déjanos vivir nuestra vida, es nuestro tiempo. Es un buen momento para que levantes la voz junto conmigo en esta oración y le digamos al Padre: Padre, somos tus hijos. Somos tus hijos y necesitamos de ti. Y mis hijos y mi esposo y mi esposa se están desviando. Pero hoy vengo a tu presencia porque sé que tú todo lo puedes. Porque sé que tú puedes sanarme. Trae a tu mente a esa hija rebelde, a ese hijo rebelde. Trae a tu mente a tu esposo que no puede dejar el vicio del alcohol, a tu esposa que explota por cualquier cosa. Trae a tu mente la situación. Y mientras está la alabanza, te voy a pedir que pases y te arrodilles ante la cruz, ante nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le digas a Él: